El sol se derramaba como miel dorada sobre los bordes escarpados del Gran Cañón, pintando las rocas con tonos de óxido y azafrán que cambiaban con cada parpadeo del día. Yo, Javier, con 62 años a mis espaldas y la piel curtida por 4 décadas de servicio como guardabosques, conocía cada sombra, cada susurro del viento que se colaba por las grietas milenarias. Creía conocerlo, creía que este lugar, mi hogar, mi santuario, no guardaba secretos para mí. ¡Qué iluso! La arrogancia es el primer paso hacia el abismo, y el cañón, en su infinita y silenciosa sabiduría, estaba a punto de recordármelo de la forma más brutal. La historia que voy a contarles no es una de esas leyendas que se susurran alrededor de una fogata para asustar a los turistas. Es un trozo de mi alma, una herida que el tiempo se niega a cerrar. Comenzó con un sonido, un eco que no pertenecía a este mundo, un lamento que se enganchó en los riscos y que aún hoy, en mis noches más oscuras, resuena en el laberinto de mi memoria. Todo empezó en una temporada particularmente extraña. El calor era más sofocante de lo habitual, y una quietud antinatural se había apoderado del parque. Los animales, normalmente ajenos a nuestra presencia, parecían nerviosos. Los coyotes aullaban a deshoras, y las aves volaban en patrones erráticos. Mis colegas más jóvenes, criados con tecnología y escepticismo, lo atribuían al cambio climático, a la sequía, a explicaciones lógicas que cabían en sus manuales. Pero yo, que había aprendido a leer el lenguaje de la tierra, sentía algo más. Era una tensión en el aire, una vibración sorda que emanaba de las profundidades de la tierra, como el latido de un corazón antiguo y perturbado. Fue durante una de mis rondas rutinarias por el sendero del borde sur, un lugar que he recorrido miles de veces, que lo escuché por primera vez. Era un grito desgarrador, inhumano, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No era el chillido de un animal herido, ni el eco de un turista imprudente. Era un sonido de pura agonía, tan lleno de dolor y desesperación que se me heló la sangre en las venas. Duró apenas unos segundos, y luego el silencio volvió a caer, más pesado y opresivo que antes. Saqué mis binoculares, barrí el horizonte, el laberinto de mesetas y cañones que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Nada, absolutamente nada. Mi radio crepitó con la voz de Sara, una de las guardabosques más jóvenes, preguntando si todo estaba en orden. Dudé por un instante. ¿Qué podía decirle? Que había escuchado el lamento de un alma en pena. Se reiría, pensaría que el viejo Javier finalmente estaba perdiendo la cabeza. Todo en orden, Sara, probablemente un puma. Mentí, aunque la mentira me supo a ceniza en la boca. Sabía que no era un puma. El sonido se repitió en los días siguientes, siempre al atardecer, siempre impredecible, siempre igual de aterrador. Se convirtió en una especie de leyenda macabra entre nosotros. Los turistas lo reportaban, desconcertados. Algunos lo describían como el llanto de una mujer, otros como el rugido de una bestia desconocida. Se tejieron teorías, desde fenómenos acústicos extraños hasta la presencia de un espíritu atormentado de las antiguas tribus que habitaron estas tierras. Yo intentaba mantener una fachada de profesionalismo, de calma, pero por dentro el miedo echaba raíces. El cañón, que siempre había sido mi refugio, se estaba convirtiendo en un lugar de pavor. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Cada ráfaga de viento parecía susurrar mi nombre. Empecé a recordar las viejas historias que los ancianos Havasupai me contaron cuando era un novato. Historias sobre los skinwalkers, brujos que podían cambiar de forma, que acechaban en la oscuridad y se alimentaban del miedo. Historias que yo había descartado como simple folclore. Ahora, en la soledad de la noche, esas historias volvían a mí con una fuerza aterradora.
La tensión llegó a su punto álgido cuando un joven excursionista desapareció. Se llamaba Ethan, un muchacho de una familia adinerada de California. Su padre, un magnate de la tecnología que había llegado en un helicóptero privado, me mostró una foto de su hijo. Ethan sonreía, lleno de vida, con la arrogancia de la juventud. Conducía un Tesla Model X nuevo, un regalo de graduación, y llevaba un reloj que probablemente costaba más que mi salario de un año. El padre, con su traje de diseñador y su aire de superioridad, exigía respuestas, amenazaba con demandas, con llamar a senadores. No entendía que en el cañón, el dinero y el poder no significan nada. Aquí, las únicas leyes que importan son las de la naturaleza, y esas leyes son implacables. Organizamos la mayor operación de búsqueda y rescate en la historia del parque. Helicópteros sobrevolaban la zona, equipos de voluntarios peinaban cada sendero, cada grieta. Pero Ethan se había desvanecido sin dejar rastro. La única pista que encontramos fue su mochila, abandonada cerca de un sendero poco transitado. Dentro, todo estaba en orden. Su botella de agua, su GPS, su billetera llena de tarjetas Black. Pero había algo más. Un pequeño diario de cuero. En la última página, con una letra temblorosa, casi ilegible, Ethan había escrito una sola frase. Los gritos son reales. No vienen de afuera, vienen de adentro. Esa noche, mientras la luna llena bañaba el cañón con una luz fantasmal, volví a escuchar el grito. Pero esta vez fue diferente. Era más cercano, más claro, y entre los alaridos de dolor me pareció escuchar una palabra que resonó en el abismo y en lo más profundo de mi ser. Ayúdame. Era la voz de Ethan, y supe, con una certeza que me heló los huesos, que no estábamos buscando a una persona perdida. Estábamos buscando a un alma que ya había sido reclamada por la oscuridad insondable de este lugar. El cañón me había presentado su verdadero rostro, uno que no aparecía en las postales, y la pesadilla no había hecho más que empezar. La desaparición de Ethan y el hallazgo de su críptico diario transformaron la atmósfera del parque de una de tensión inquieta a una de miedo palpable. El padre del muchacho, a pesar de toda su influencia y su fortuna, se vio reducido a un hombre roto, su fachada de poder desmoronándose ante la indiferencia primordial del cañón. Se alojó en el hotel más lujoso de la zona, el Tovar, pero ni las sábanas de hilo egipcio ni el servicio de habitaciones podían calmar la tormenta en su interior. Me reunía con él a diario y en sus ojos veía el reflejo de mi propio miedo creciente. Había contratado a un equipo de investigadores privados, exmilitares con equipos de última generación, pero sus drones térmicos y sus perros de rastreo no encontraron más que silencio y rocas milenarias. La frase del diario, vienen de adentro, se había convertido en un mantra obsesivo para mí. ¿Qué quería decir? ¿Era la confesión de una mente que se desmoronaba bajo el peso de la soledad y la inmensidad? ¿O era algo más literal, algo más siniestro? Mi mente, entrenada para la lógica y la observación, luchaba contra un torrente de posibilidades irracionales. Comencé a investigar los archivos del parque, desempolvando viejos informes de incidentes, buscando patrones, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre este misterio. Encontré historias olvidadas, casos de excursionistas que afirmaban haber experimentado fenómenos inexplicables, susurros en el viento, figuras sombrías en la periferia de su visión, una sensación abrumadora de ser observados. La mayoría de estos informes habían sido descartados como producto del agotamiento o la deshidratación. Pero ahora, leídos bajo la nueva y macabra luz de los acontecimientos recientes, parecían piezas de un rompecabezas aterrador. Un informe en particular captó mi atención.
Databa de los años 70 y describía la experiencia de un geólogo que había pasado varias semanas acampando en una zona remota del cañón para estudiar sus formaciones rocosas. El hombre, un científico reputado, describió haber escuchado gritos idénticos a los que ahora nos atormentaban. Informó de una sensación de presencia malévola que lo seguía, de sombras que se movían donde no debería haber nada. Terminó abandonando su investigación prematuramente, escribiendo en su informe final que hay fuerzas en este lugar que la ciencia no puede y no debe intentar comprender. Fue despedido por su institución poco después, su carrera arruinada. La palabra loco estaba garabateada en el margen de su informe por algún burócrata anónimo. Pero yo sabía que no estaba loco. Estaba aterrorizado y con razón. Mi obsesión por el caso comenzó a afectar mi vida personal. Apenas dormía, y cuando lo hacía, mis sueños eran pesadillas pobladas por cañones sin fondo y gritos que me llamaban por mi nombre. Mi esposa, Elena, me miraba con una preocupación creciente. «¿Qué te está pasando, Javier? Pareces un fantasma», me dijo una noche, mientras yo miraba fijamente un mapa del parque extendido sobre la mesa de la cocina. Le conté todo, los gritos, el diario de Ethan, el informe del geólogo. Esperaba que me dijera que estaba trabajando demasiado, que necesitaba unas vacaciones. En cambio, su rostro se puso pálido. Elena, descendiente de los navajos, había crecido con las historias de los antiguos. Me habló del Duco Oswald, la montaña sagrada que vigilaba el oeste, y de los espíritus que la habitaban. Me contó leyendas sobre portales a otros mundos, lugares donde el velo entre nuestra realidad y otras más oscuras era peligrosamente delgado. «Hay lugares en la tierra, Javier», me dijo en voz baja, «que son como heridas abiertas». Lugares donde el dolor del pasado se ha acumulado tanto que ha envenenado el suelo. El cañón es uno de esos lugares. Es hermoso, pero su belleza es la de una bestia dormida, y me temo que algo o alguien la ha despertado. Sus palabras, en lugar de calmarme, avivaron las brasas de mi miedo hasta convertirlas en un incendio. La idea de un portal, de una herida en la tierra, resonaba con la sensación de interioridad que sugería la nota de Ethan. ¿Y si los gritos no eran un eco, sino una fuga? ¿El sonido de algo que intentaba cruzar desde otro lado? Un día, mientras sobrevolaba en helicóptero una de las zonas más inaccesibles del cañón, conocida como el Corredor de las Sombras, vi algo. Al principio, pensé que era un juego de luces y sombras, una ilusión óptica, pero al acercarnos, la forma se hizo más clara. Era un símbolo, un enorme petroglifo tallado en la pared de un acantilado, invisible desde el suelo. No se parecía a ninguno de los símbolos Anasazi o Paiute que conocía. Era una espiral, pero una espiral rota, dentada, que parecía retorcerse como una serpiente agonizante. En su centro había una figura humanoide con los brazos extendidos, como si estuviera gritando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Le pedí al piloto que tomara varias fotos y, en cuanto aterrizamos, me dirigí a la biblioteca del parque. Pasé horas comparando el símbolo con libros de arqueología y folclore nativo. No encontré nada, era como si no existiera. Frustrado, decidí contactar a un viejo amigo, un profesor de antropología en la Universidad de Arizona que había dedicado su vida a estudiar las culturas precolombinas del suroeste. Le envié las fotos. Su respuesta llegó esa misma noche, un correo electrónico corto y alarmante. «Javier, ¿dónde encontraste esto? Este símbolo no es de ninguna tribu conocida. Es una variación de un glifo mucho más antiguo y oscuro, un símbolo de advertencia. Marca un lugar de paso inestable, un lugar donde, según las leyendas más antiguas, las almas de los atormentados pueden ser arrastradas a la tierra del eco eterno.
La tradición dice que estas almas gritan para advertir a los vivos, para que no sigan su camino. Javier, aléjate de ese lugar, destruye esas fotos. Hay conocimientos que es mejor dejar enterrados. La tierra del eco eterno, las almas de los atormentados. Las piezas se encajaban de una manera que mi mente racional se negaba a aceptar, pero que mi instinto gritaba que era verdad. Los gritos no eran una amenaza, eran una advertencia. Ethan, en su ingenua búsqueda de aventuras, había ignorado esa advertencia y había cruzado un umbral del que no había retorno. El miedo que sentía se transformó en algo más profundo, una terrible sensación de responsabilidad. Yo era el guardián de este lugar y había fallado. Había permitido que uno de sus secretos más oscuros reclamara una vida. Pero entonces, otra pregunta surgió, más fría y aterradora que las anteriores. Si el símbolo era una advertencia, ¿qué era exactamente lo que estaba advirtiendo? ¿Qué era esa fuerza que arrastraba a las almas? Y estaba satisfecha con una sola víctima. Esa noche, el grito volvió, pero esta vez fue diferente, más fuerte, más desesperado. Y por primera vez sentí que no venía de las profundidades del cañón, sino de la casa de al lado, de la habitación de enfrente, de dentro de las paredes de mi propia casa. El correo electrónico del profesor y la revelación sobre el símbolo me dejaron en un estado de agitación que bordeaba el pánico. La tierra del eco eterno. La frase se repetía en mi mente, un tamborileo incesante que ahogaba cualquier pensamiento racional. La idea de que el cañón no era solo un monumento geológico, sino una especie de purgatorio, una prisión para almas en pena, era monstruosa. Y sin embargo, explicaba la sensación de tristeza profunda que a veces impregnaba el aire. Una melancolía que yo siempre había atribuido a la soledad de la inmensidad. El grito que resonó dentro de mi casa esa noche marcó un punto de inflexión. El terror había traspasado los límites del parque, había invadido mi santuario, mi hogar. Elena también lo escuchó. La vi sentada en la cama, con los ojos abiertos de par en par, una mano sobre su boca para ahogar un sollozo. «Está aquí», susurró, y yo no necesité preguntar a qué se refería. No era una presencia física, no había sombras en los pasillos ni puertas que se cerraran solas. Era algo peor, era una invasión auditiva, psicológica. El sonido parecía emanar de la propia estructura de la casa, vibrando en los cristales de las ventanas, resonando en las tuberías. Era el grito de Ethan, amplificado, distorsionado, un bucle infinito de su último momento de terror. A partir de esa noche, el fenómeno se intensificó. Los gritos se volvieron más frecuentes, impredecibles. A veces eran un susurro lejano, apenas perceptible, y otras veces estallaban con una violencia tal que me hacía caer de rodillas, con las manos en los oídos. Empecé a verlo en el rostro de mis colegas, en los ojos de los turistas. Una tensión nerviosa se había apoderado de todos. La gente hablaba en voz baja, sobresaltándose ante el menor ruido. Las visitas al parque disminuyeron drásticamente. La noticia de la desaparición de Ethan, sumada a los rumores sobre los gritos fantasma, había empezado a filtrarse en los medios de comunicación. Un periodista de un tabloide sensacionalista escribió un artículo titulado «El lamento del Gran Cañón», y la historia se hizo viral. El parque se convirtió en un imán para los cazadores de fantasmas y los buscadores de emociones fuertes, lo que complicaba aún más nuestro trabajo. Tuvimos que cerrar el acceso al corredor de las sombras, alegando desprendimientos de rocas, pero sabía que era una solución temporal. La verdad era que temía que alguien más encontrara el petroglifo, y como Ethan sintiera la curiosidad por encima de la prudencia. En mi desesperación, tomé una decisión que iba en contra de todos mis principios como hombre de ciencia y ley.
Volví a contactar a los ancianos Havasupai. Sabía que se arriesgaban al ostracismo de su propia comunidad por compartir sus conocimientos sagrados con un extraño, pero mi súplica era sincera. Me reuní con un anciano llamado Kael, un hombre cuyo rostro era un mapa de arrugas profundas, cada una contando una historia. Nos sentamos en el porche de su humilde casa, con vistas a las aguas turquesas de Havasu Creek. Le mostré la foto del símbolo. Kael cerró los ojos y permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era grave, como el murmullo de las rocas. «Esto no es de nuestra gente», dijo. «Es más antiguo, es una cicatriz, dejada por los primeros. Ellos no eran de este mundo, vinieron de las estrellas y trajeron consigo un gran dolor. Lucharon entre ellos, y su guerra rasgó el tejido de la realidad en ciertos lugares. Este símbolo marca uno de esos desgarros». Me explicó que el desgarro era una especie de parásito dimensional, una entidad que se alimentaba de emociones fuertes, especialmente del miedo y la desesperación. No era inteligente en el sentido humano, sino más bien una fuerza instintiva, como un depredador. Atrapaba los ecos emocionales de aquellos que morían en sus cercanías en un estado de gran angustia. Los gritos de Ethan no eran su alma, sino el eco de su terror, atrapado y repetido eternamente por la entidad para atraer a nuevas presas. «La entidad ha probado la sangre», dijo Kael, sus ojos oscuros fijos en los míos. «Se ha vuelto más audaz. Ya no se contenta con los que tropiezan con ella, ahora está extendiendo su influencia, llamando. El grito que escuchas en tu casa es un anzuelo. Te ha elegido a ti, guardián. Siente tu miedo, tu sentido de responsabilidad. Se está alimentando de ti». La idea era tan monstruosa que me sentí mareado. No estaba siendo perseguido por un fantasma, sino que estaba siendo cazado por una entidad cósmica. Era el protagonista de una historia de terror que superaba cualquier ficción. Kael me dijo que había rituales antiguos para sellar estos desgarros, pero que eran peligrosos y requerían un sacrificio. No un sacrificio de sangre, sino un sacrificio de voluntad. Requería que alguien se enfrentara a la entidad en su propio terreno, que entrara en el desgarro y lo sellara desde dentro, usando la fuerza de su propio espíritu para imponer orden sobre el caos. Pero había una advertencia terrible. El que entraba corría el riesgo de quedar atrapado también, su propio eco emocional añadido al coro de los atormentados. Salí de la reserva con el corazón encogido. El camino a seguir estaba claro, pero era aterrador. Tenía que ir al corredor de las sombras. Tenía que enfrentarme a lo que fuera que habitara allí. No era solo por Ethan, ni por el parque, ni por mi propia cordura. Era por mi familia. La idea de que esa cosa pudiera alcanzar a Elena, a mis hijos, a mis nietos, era insoportable. Recuerdo haber llamado a mi hijo, David, un exitoso abogado que trabajaba en una prestigiosa firma en Manhattan. Intenté sonar normal, preguntarle por su trabajo, por sus hijos. Él, siempre perceptivo, notó la tensión en mi voz. «¿Estás bien, papá? Suenas agansado». «Estoy bien, hijo, solo cosas del trabajo», mentí. «Estoy orgulloso de ti, David, nunca lo olvides». Fue mi forma de despedirme, una despedida que él no podía entender. Esa noche preparé mi equipo. No llevé armas, sabía que serían inútiles. En su lugar, empaqué objetos que me anclaban a mi vida, a mi humanidad. Una foto de mi boda con Elena, el primer dibujo que me hizo mi nieta. Una pequeña piedra lisa que había recogido en mi primer día como guardabosques. Estos eran mis talismanes, mis armas contra una oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Mientras me preparaba, el grito volvió a sonar en la casa, más fuerte y burlón que nunca. Pero esta vez no me encogí, me enderecé. La desesperación se había transformado en determinación. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de ira justa.
Ya voy, susurré al aire vibrante. Se acabó el juego. Salí de la casa en la oscuridad previa al amanecer, dejando a Helena dormida. Me dirigí hacia el corredor de las sombras, hacia el corazón de la pesadilla, sabiendo que podría no haber un camino de regreso. El cañón me esperaba, silencioso y expectante, como una tumba abierta. El viaje hacia el corredor de las sombras fue una peregrinación hacia el corazón de mi propio miedo. Conduje mi camioneta de guardabosques por los caminos de tierra que serpenteaban por el borde del cañón, mientras las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de un violeta pálido. El mundo parecía suspendido, conteniendo la respiración antes de la confrontación inevitable. Dejé el vehículo en el punto más cercano al que se podía acceder y comencé la caminata. El aire era frío y delgado, y cada paso resonaba en el silencio absoluto. A medida que me adentraba en el corredor, las paredes del cañón se elevaban a mi alrededor, bloqueando el sol naciente, sumergiéndome en una penumbra perpetua. El nombre del lugar nunca me había parecido tan apropiado. Las sombras aquí parecían tener vida propia, alargándose y retorciéndose en mi visión periférica. Y entonces comenzó el sonido. Al principio era sutil, un zumbido de baja frecuencia que sentía más en mis huesos que en mis oídos. Era la vibración de la que me había hablado Kyle, la energía cruda del desgarro. A medida que avanzaba, el zumbido se convirtió en un murmullo, un coro de voces indistintas, como miles de personas susurrando al mismo tiempo, y entre los susurros, el grito de Ethan. Pero ya no estaba solo. Se entrelazaba con otros lamentos, una sinfonía de agonía que se remontaba a siglos, quizás milenios. Eran los ecos de todos aquellos que habían sido consumidos por este lugar. La entidad me estaba dando la bienvenida a su guarida. Finalmente llegué al acantilado donde había visto el petroglifo. Desde el suelo era casi invisible, oculto por el ángulo de la roca. Tuve que escalar una pequeña cornisa para verlo de cerca. Al tocar la piedra tallada, sentí una descarga de energía fría, como si hubiera tocado un bloque de hielo. Un torrente de imágenes inundó mi mente. Visiones de estrellas colapsando, de seres de luz y sombra luchando en un cielo alienígena, de la herida abriéndose en la tierra, sangrando oscuridad. Y vi a Ethan. Lo vi de pie en este mismo lugar, con la mano sobre el símbolo, su rostro una mezcla de asombro y terror. Vi cómo la roca a su alrededor parecía volverse líquida, cómo una oscuridad arremolinada lo envolvía, tirando de él, mientras su grito de terror se convertía en el primer eco de una nueva eternidad. Me aparté de la pared, jadeando, el corazón martillándome contra las costillas. Ahora entendía, el símbolo no era solo una advertencia, era la cerradura, la membrana que apenas contenía la herida. Y la curiosidad de Ethan, su toque, había sido la llave que la había abierto un poco más. Saqué de mi mochila los objetos que había traído. Coloqué la foto de mi boda con Helena sobre una roca plana. Miré nuestros rostros jóvenes llenos de sueños y promesas. Por ti, mi amor, susurré. Luego, coloqué a su lado el dibujo de mi nieta, un sol sonriente con rayos de colores. Y por ti, mi pequeña luz. Finalmente, sostuve la pequeña piedra lisa en mi mano. El recuerdo de mi primer día, del joven lleno de idealismo que quería proteger este lugar. Esa era la fuerza que necesitaba, el amor por mi familia, el sentido del deber, mi conexión con este lugar, no como una entidad de terror, sino como el hogar que había sido durante 40 años. Cerré los ojos y me concentré, no en el miedo, sino en estos anclajes. Recordé el consejo de Kyle. Un sacrificio de voluntad, imponer orden sobre el caos. El caos era el miedo, la desesperación, la energía de la que se alimentaba la entidad. El orden era el amor, el propósito,
la calma. El coro de gritos aumentó en volumen, tratando de romper mi concentración. Sentí la presencia de la entidad, una vasta conciencia fría y hambrienta, rodeándome, sondeando mis defensas, buscando grietas en mi determinación. Me ofreció visiones de mis peores miedos. Helena envejeciendo sola, mis nietos llorando por un abuelo que nunca volverían a ver, mi cuerpo descomponiéndose en el fondo del cañón. Rechacé las imágenes. Enfoqué toda mi energía, todo mi ser, en un solo pensamiento, una sola intención. Este lugar está cerrado. Ya no te alimentarás aquí. Vuelve al silencio. Proyecté este pensamiento hacia el petroglifo, no con ira, sino con la autoridad inquebrantable de un guardián que protege su territorio. La presión a mi alrededor se volvió inmensa. El aire se espesó, se volvió difícil de respirar. El sonido era un muro sólido de ruido, una cacofonía de dolor diseñada para destrozar mi mente. Sentí que mi voluntad se resquebrajaba, que la oscuridad se filtraba por los bordes. Estaba fallando, estaba a punto de ser consumido, de añadir mi propio grito al coro eterno. Y entonces, en medio del caos, sentí una mano en mi hombro. Abrí los ojos, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación era inconfundible, y con ella, una oleada de calma y fuerza fluyó a través de mí. No era solo mi voluntad la que luchaba ahora. Eran las voluntades de todos los guardianes que me habían precedido, los espíritus de los antiguos pueblos que habían reverenciado y protegido esta tierra. Sentí la presencia de Kael y sus ancestros, prestando su fuerza a mi causa. Ya no estaba solo. Con esta nueva fuerza, volví a empujar. «¡Cierra!», grité, mi voz real uniéndose a la batalla mental. La roca del petroglifo comenzó a brillar con una luz pálida. El símbolo de la espiral rota pareció temblar, y lentamente las líneas dentadas comenzaron a unirse, a suavizarse, a cerrarse. La presión disminuyó. El coro de gritos vaciló, se debilitó, y luego, uno por uno, los ecos comenzaron a desvanecerse, como velas apagándose en la distancia. El último en irse fue el de Ethan. Su grito se transformó en un susurro, y en ese último susurro creí escuchar una palabra: «Gracias». Y luego, silencio. Un silencio profundo, limpio, como no lo había escuchado en meses. El aire se sentía ligero de nuevo. El corredor ya no era un lugar de pavor, sino simplemente un cañón profundo y sombreado. Me desplomé de rodillas, agotado hasta la médula, temblando incontrolablemente. Había funcionado. Había enfrentado a la oscuridad y con ayuda había vencido. El sacrificio de voluntad había sido aceptado. La herida estaba sellada. Me quedé allí durante mucho tiempo, hasta que la fuerza volvió a mis piernas. Recogí mis talismanes, mi foto, el dibujo, la piedra, y los guardé con cuidado en mi mochila. Al darme la vuelta para irme, eché un último vistazo al petroglifo. El símbolo había cambiado. La espiral ya no estaba rota. Ahora era un círculo perfecto, un símbolo de totalidad, de cierre. La cicatriz se había curado. El regreso desde el corredor de las sombras fue como emerger de una tumba. Cada paso que me alejaba de aquel acantilado me devolvía un poco más a la vida, al mundo de la luz y el calor. El sol, que ahora estaba alto en el cielo, se sentía como una bendición sobre mi piel. El aire, limpio del zumbido psíquico y los lamentos de los ecos, olía a polvo, a pino y a la simple y hermosa normalidad. Llegué a mi camioneta cubierto de sudor y polvo, sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en unas pocas horas. El agotamiento era profundo, no solo físico, sino espiritual. Era el vacío que sigue a una batalla librada en los rincones más profundos del alma. Al volver al área principal del parque, la diferencia era palpable. La atmósfera de miedo opresivo se había disipado, reemplazada por la habitual y bulliciosa energía de los turistas. La gente reía, tomaba fotos, los niños corrían.
Era como si una tormenta invisible hubiera pasado, dejando tras de sí un cielo despejado. Mis colegas me saludaron con la normalidad de siempre, ajenos a la guerra que yo acababa de librar. Sara me ofreció un café comentando que parecía cansado. Larga noche, respondí simplemente con una sonrisa cansada. No había forma de explicarles lo que había sucedido. ¿Cómo podría? Se reirían, o peor, se preocuparían por mi salud mental. Algunas verdades son cargas que uno debe llevar solo. Los gritos cesaron por completo. No hubo más informes de turistas, no más susurros en el viento, no más lamentos fantasmales en mi casa. El silencio era la prueba de mi victoria. El padre de Ethan se fue unos días después. La búsqueda oficial había sido suspendida, y aunque su hijo nunca fue encontrado, parecía haber una extraña paz en él. Antes de irse, vino a mi oficina. Había algo diferente en sus ojos. La arrogancia había sido reemplazada por una humildad sombría. Me extendió la mano. «Gracias por todo lo que hizo, guardabosques», dijo. «Sé que hizo todo lo posible». En su muñeca ya no estaba el reloj ostentoso, sino una simple pulsera de cuero. El cañón lo había despojado de sus superficialidades, dejándolo con la esencia cruda del dolor de un padre. No le conté la verdad sobre Ethan. Qué bien habría hecho. Dejar que creyera que su hijo simplemente se había perdido era más amable que revelarle la monstruosa realidad de su destino. A veces, la ignorancia es el último refugio de la paz. Mi vida volvió lentamente a la normalidad, pero yo había cambiado. El cañón ya no era solo mi lugar de trabajo o mi hogar, era un lugar con el que compartía un secreto profundo y terrible. Miraba sus profundidades con un nuevo respeto, una nueva comprensión de las fuerzas primordiales que dormitaban bajo su majestuosa fachada. Me di cuenta de que mi trabajo como guardabosques iba más allá de guiar a los turistas y prevenir incendios forestales. Era un guardián en un sentido mucho más antiguo y profundo. Yo era parte de una larga línea de protectores, conscientes o no, que mantenían el equilibrio entre nuestro mundo y las oscuridades que yacen más allá. Unos meses después de los acontecimientos, recibí una carta inesperada. Era del profesor de antropología. Decía que había seguido investigando el símbolo y había encontrado una referencia oscura en un texto jesuita del siglo XVI. El texto hablaba de demonios de eco que habitaban en los lugares heridos del Nuevo Mundo. Describía un ritual de sellado realizado por un chamán nativo, un ritual que requería que un hombre de corazón puro se enfrentara a la entidad y reescribiera el símbolo con el poder de su voluntad. Al final de la carta, el profesor había añadido una nota personal. «Javier, no sé qué hiciste allí, pero siento que has cerrado una puerta que nunca debió abrirse. El mundo te debe una gratitud que nunca podrá expresar». Doblé la carta y la guardé en mi escritorio. Era una validación, un susurro del mundo exterior que confirmaba que mi experiencia no había sido una alucinación. Los años pasaron. Mi jubilación, que antes me parecía un final, ahora la veía como un merecido descanso. Entrené a mi reemplazo, una joven brillante y entusiasta llamada María, que tenía el mismo amor por el cañón que yo tenía cuando empecé. Le enseñé todo lo que sabía sobre la flora, la fauna, los senderos y la seguridad. Pero hubo una lección que le transmití con especial solemnidad. La llevé a un mirador con vistas al corredor de las sombras. «María», le dije, «este lugar es más que rocas y ríos. Tiene memoria, tiene poder. Respétalo siempre. Escucha lo que te dice. Y si alguna vez sientes una oscuridad, una tristeza que no pertenece a este mundo, confía en tu instinto. Hay algunas puertas que es mejor no abrir». Ella me miró con curiosidad, pero asintió con seriedad. Sabía que no entendía del todo, pero había plantado una semilla de advertencia, cumpliendo con mi deber de pasar la antorcha.
Mi último día como guardabosques del Gran Cañón fue agridulce. Mientras entregaba mi insignia, sentí una mezcla de alivio y nostalgia. Recorrí por última vez el sendero del borde sur, el mismo lugar donde había escuchado el grito por primera vez. El sol se ponía, pintando el cielo con los mismos colores de aquel fatídico día. Pero esta vez, el silencio no era opresivo, era pacífico. Era el sonido de un guardián durmiendo, su hambre saciada, su herida curada. El legado de Ethan no fue olvidado. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en el parque, una historia de advertencia sobre los peligros de la arrogancia frente a la naturaleza. Los gritos se habían ido, pero su eco permanecía en la memoria colectiva del lugar, un recordatorio de la delgada línea que separa nuestro mundo de los abismos. Y en cuanto a mí, encontré mi propia paz. Había mirado a la cara del terror cósmico y no solo había sobrevivido, sino que había salido más fuerte, con una comprensión más profunda de la vida, del sacrificio y del poder indomable del espíritu humano. El cañón me había quitado algo, mi inocencia, mi sensación de seguridad en el mundo, pero también me había dado algo a cambio, la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola voluntad, anclada en el amor y el deber, puede convertirse en un faro. Mi jubilación con Elena fue tranquila, lejos del borde del abismo, en una pequeña casa en Flagstaff, donde el sonido más alarmante era el canto de los pájaros por la mañana. Pasamos nuestros días cuidando el jardín, visitando a nuestros nietos y disfrutando de la sencilla belleza de una vida bien vivida. Sin embargo, el cañón nunca me abandonó del todo. A veces, en sueños, volvía a caminar por el corredor de las sombras, pero ya no había miedo. Solo un silencio reverente. Era como visitar la tumba de un viejo enemigo con el que se había hecho una tregua. La historia de los gritos del guardabosques se convirtió, con el tiempo, en una de esas leyendas locales que se adornan con cada narración. Escuché versiones en las que yo luchaba contra un monstruo físico, otras en las que me convertía en un ermitaño loco que todavía deambulaba por el cañón. Sonreía para mis adentros al escucharlas. La verdad era mucho más extraña y personal. Mi hijo David, el abogado de Manhattan, vino a visitarnos un verano. Durante una cena en un restaurante caro que él insistió en pagar, me miró con esa mirada inquisitiva que había heredado de mí. «Papá», dijo, dejando los cubiertos, «nunca me contaste realmente lo que pasó con ese chico, Ethan. El caso se cerró, pero siempre sentí que había más en la historia». Lo miré a los ojos, ya no un niño, sino un hombre hecho y derecho, con su propio entendimiento del mundo. Y por primera vez se lo conté todo: la leyenda del desgarro, el consejo de Kyle, la batalla de voluntades en el corredor. Hablé durante horas, y él escuchó, sin interrumpir, su escepticismo de abogado, dando paso lentamente a un asombro silencioso. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato, mirando por la ventana la noche estrellada. Así que, el mundo es mucho más complicado de lo que pensamos, dijo finalmente. Mucho más, confirmé. Y nuestro trabajo es mantenerlo tan simple como sea posible para aquellos que amamos. Esa conversación nos unió de una manera nueva. David me vio no solo como su padre, sino como un hombre que se había enfrentado a algo inimaginable y había prevalecido. Empezó a llamarme más a menudo, no solo para hablar de sus logros, sino para pedir consejo, para escuchar mi perspectiva, mi experiencia. La sabiduría forjada en el crisol del terror se había convertido en parte de mi legado. Años después, María, mi sucesora, me llamó. Su voz era tensa. «Javier», dijo, «tenemos una situación. Un equipo de producción de un programa de televisión sobre fenómenos paranormales quiere filmar en el corredor de las sombras. Han oído las leyendas». El corazón se me heló.
No puedes dejarlos, María. Invéntate cualquier cosa. Di que la zona es geológicamente inestable, que hay gases tóxicos, lo que sea, pero no pueden ir allí. Lo sé, respondió ella. Recordé lo que me dijiste. Sentí que algo estaba mal en su petición, como si estuvieran buscando problemas a propósito. Les he negado el permiso, pero son insistentes. Tienen un equipo legal caro. Fue entonces cuando llamé a David. Le expliqué la situación. No te preocupes, papá, déjamelo a mí, dijo. Utilizando sus conocimientos legales y los contactos de su prestigiosa firma, David redactó una serie de órdenes judiciales y alegaciones medioambientales tan complejas y aterradoras que el equipo de producción, más interesado en el entretenimiento fácil que en una batalla legal costosa, retiró su solicitud. Mi hijo, desde su rascacielos de Manhattan, había ayudado a proteger el secreto del cañón. El ciclo se había completado. El conocimiento se había transmitido y la responsabilidad de proteger el sello ahora era compartida. El mundo moderno, con sus trajes de Gucci y sus contratos multimillonarios, había servido para proteger un secreto antiguo. La ironía no se me escapó. Me di cuenta de que la batalla no se gana una sola vez. La oscuridad siempre está sondeando, buscando una nueva grieta. El sello se mantiene no solo por un acto de voluntad, sino por la vigilancia continua, por el paso de la sabiduría de una generación a la siguiente. Mi papel como guardián no había terminado con mi jubilación, simplemente había cambiado de forma. Ahora era un custodio de la memoria, un ancla viviente para el secreto que mantenía al mundo a salvo. A veces, cuando miro las noticias y veo el caos, la codicia, el miedo que impregna nuestra sociedad, pienso en la entidad. Pienso en cómo se alimenta de esas mismas emociones. Y entiendo que el corredor de las sombras no es el único lugar herido. El mundo está lleno de ellos. Y cada uno de nosotros, a nuestra manera, estamos llamados a ser guardianes, a enfrentarnos a la oscuridad con amor, propósito y una voluntad inquebrantable. Mi historia es un testimonio de ello. Es la historia de un simple guardabosques que se vio obligado a enfrentarse a lo imposible. Pero también es la historia de un padre, un esposo, un abuelo. Es la historia de cómo los lazos que nos unen, los legados que construimos, son las armas más poderosas contra las sombras. El grito del cañón se ha silenciado, pero la lección que me enseñó resuena eternamente, y es mi deber, mi privilegio compartirla. La vida, como el propio cañón, tiene sus estaciones. Vi a mis nietos crecer, convertirse en adultos jóvenes con sus propias vidas y sueños. Elena y yo envejecimos juntos, nuestras manos tan arrugadas y entrelazadas como las raíces de un viejo enebro. La historia del corredor de las sombras se asentó en mi memoria, ya no como un trauma vívido, sino como un capítulo definitorio de mi existencia, una fuente de silenciosa fortaleza. La paz que había luchado por conseguir se convirtió en el fundamento de mis últimos años. Sin embargo, sabía que el sello, como cualquier obra de voluntad, no era eterno. Dependía de la memoria y del respeto. Mientras la historia se recordara, aunque fuera como una leyenda de advertencia, el lugar permanecería tranquilo. El verdadero peligro llegaría cuando el olvido cubriera la verdad como la arena del desierto. Una tarde, mientras estaba sentado en mi porche, recibí una llamada de María. Hacía tiempo que no hablábamos. Su voz sonaba diferente, más madura, con el peso de la autoridad y la experiencia. Me contó que un joven guardabosques novato había encontrado recientemente por pura casualidad el petroglifo curado. Desconocedor de su historia, lo había fotografiado y lo había incluido en un informe sobre hallazgos arqueológicos menores. Lo detuve a tiempo, Javier, me dijo María. El informe nunca se archivó.
Le dije que era un símbolo sagrado que las tribus locales pedían no perturbar ni catalogar. Le hice borrar las fotos, pero me di cuenta de lo frágil que es todo esto. Un día yo no estaré aquí, tú no estarás aquí. ¿Quién protegerá el secreto entonces? Sus palabras resonaron con una preocupación que yo mismo sentía. La memoria humana es corta, las leyendas se desvanecen. ¿Qué pasaría dentro de 100 años? ¿O de 1000? Volvería a abrirse la herida, buscando una nueva voz para añadir a su coro de ecos. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. No podía dejar la protección del sello al azar, a la cadena cada vez más tenue del boca a boca. Necesitaba crear un registro, una advertencia permanente, pero de una manera que no atrajera a los buscadores de emociones, sino que fuera entendida por los futuros guardianes. Pasé el siguiente año escribiendo, no en una computadora, sino a mano, en un grueso diario de cuero, muy parecido al que había pertenecido a Ethan. Llené sus páginas no solo con la historia de los gritos y mi confrontación con la entidad, sino con todo lo que había aprendido del cañón. Las lecciones de Kyle, las reflexiones del profesor, mi propia comprensión de la batalla entre el orden y el caos, el miedo y el amor. No lo escribí como un informe, sino como un legado, una carta a mis sucesores. Describí en detalle el sentimiento de la presencia, la naturaleza del sonido, la sensación de la energía del símbolo. Quería que un futuro guardián, que pudiera experimentar los primeros signos de un despertar, reconociera los síntomas y supiera que no estaba loco, que no estaba solo. Una vez terminado, llamé a David. Le pedí un último favor. Usando su influencia, organizó la creación de una pequeña caja de seguridad, un archivo especial en la oficina central del parque, bajo la designación Protocolo Crepuscular. Un nombre lo suficientemente ambiguo como para no levantar sospechas. Dentro de esa caja sellada, junto con mi diario, colocamos instrucciones claras. La caja solo podía ser abierta por el guardabosques jefe en funciones, y solo bajo una de dos condiciones: si fenómenos auditivos inexplicables y persistentes eran reportados en la zona del corredor de las sombras, o si habían pasado 100 años desde la última vez que fue abierta, momento en el cual el guardabosques jefe debía leer el contenido para renovar el conocimiento. Era lo mejor que podía hacer. Había forjado una cadena de memoria, reforzada por un protocolo oficial. El guardián físico que yo había sido, ahora se transformaba en un guardián a través del tiempo. Mi voz, hablando desde las páginas, para guiar a las generaciones futuras. Unos años más tarde, Elena falleció pacíficamente mientras dormía. Sostuve su mano hasta el final, el ancla de mi vida soltando suavemente sus amarras. Su pérdida fue un cañón en mi propio corazón, pero el amor que compartimos se convirtió en mi consuelo, la luz que me guió en la soledad. Supe que mi tiempo también se acercaba a su fin, no con miedo, sino con una sensación de plenitud. Había vivido, había amado, había protegido. Me senté en mi porche una última tarde, observando cómo el sol se ponía, pintando el cielo con los mismos colores del cañón que llevaba grabados en el alma. La brisa trajo consigo el olor a pino y a tierra seca, y por un momento pude imaginar que estaba de vuelta en el borde sur, con mi uniforme, vigilando mi territorio. Mi historia, la verdadera historia, no es solo sobre el terror. Es sobre el coraje que nace del amor y la responsabilidad. Es sobre la sabiduría que nos enseña que hay fuerzas en el universo mucho más grandes que nosotros, y que nuestro lugar no es conquistarlas, sino mantener el equilibrio. Los gritos en el parque han cesado, pero los ecos de esta historia, espero, resonarán para siempre. No como un lamento de terror, sino como un himno a la resistencia del espíritu humano. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un sello que proteger,
una oscuridad que mantener a raya en el mundo y dentro de nosotros mismos, y que mientras haya guardianes dispuestos a hacerle frente, siempre habrá esperanza, siempre habrá un nuevo amanecer sobre el borde del cañón. Y así, mi relato llega a su fin. He compartido con ustedes las páginas más oscuras y a la vez más iluminadoras de mi vida, no para sembrar el miedo, sino para plantar una semilla de respeto por los misterios que nos rodean. Les agradezco de corazón por haberme acompañado en este viaje hasta el final, por caminar a mi lado a través de las sombras y volver a la luz. Su tiempo y su atención son un regalo que atesoro profundamente. En este preciso instante, mientras comparto estas últimas palabras con ustedes, una frase acude a mi mente como un susurro traído por el mismo viento que peina los riscos del cañón. Es una guía, un consuelo que siento la necesidad de ofrecerles como un regalo espiritual para fortalecer su corazón. Viene a mí ahora y dice así: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». Que estas palabras les brinden paz y les recuerden la fuerza que reside en su interior, sin importar la oscuridad que puedan enfrentar en su propio camino.